Se suspendió la sesión en el Senado para tratar ficha limpia. Como no había número, el oficialismo levantó la sesión especial para el Senado que estaba prevista para mañana. Se necesitan 37 votos o 37 presencias en el Senado, en el recinto, para abrir la sesión, pero se postergó la reunión. El gobierno exigió que los jefes de bloque dialoguistas acompañaran el pedido para tratar ficha limpia en el Senado. Sin embargo, en diputados, el oficialismo, que quiere tratar ficha limpia en el Senado para que no se presente Cristina Kirchner y que también quieren tratar un proyecto de ley de ficha limpia en la legislatura bonaerense para que no se presente Cristina Kirchner como candidata a legisladora de la provincia, ahora que se abrió la interna entre Cristina Kirchner y Sergio Massa. Por un lado Cristina Kirchner y Massa, y por otro lado Kicillof, que adelantó las elecciones para el 7 de septiembre. Con lo cual, Cristina decidió presentarse para diputada provincial por la tercera sección electoral para disputarle poder a Kicillof. Y ahora La Libertad Avanza presenta un proyecto de ficha limpia en la provincia de Buenos Aires. Estoy de acuerdo con la ficha limpia. Estoy de acuerdo que sea a nivel nacional, a nivel provincial, a todos los niveles. Estoy de acuerdo con que sea impedida de presentarse una persona que está condenada, sea Cristina Kirchner o cualquiera, que está condenada 2 veces en doble condena, una condena con confirmación, en doble conforme, y eso está bien. Pero, mientras tanto, en la Cámara de Diputados ayer, La Libertad Avanza, el PRO y parte del radicalismo defendieron a Javier Milei para que no sea investigado por la Criptolibra en la creación de la comisión investigadora de Criptolibra. Uno de los que votó este proyecto a favor, es decir, para que se cree la comisión investigadora, fue Oscar Agos Carreño, junto con el bloque de Unión por la Patria, Encuentro Federal y varios otros bloques que votaron, incluso muchos radicales, para que se conforme la comisión investigadora a partir del 23 de abril. Estamos en línea con Oscar Agos Carreño, de Encuentro Federal. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Hola Mariano, buen día para vos y la audiencia. Muy buen día. Bueno, ya sabemos que hubo 128 votos, que vos estuviste entre los que votaron la creación de la comisión investigadora. ¿Cómo imaginás o cómo se va a conformar la comisión investigadora? Esto va a ser el 23 de abril, pero ¿cuántos la van a conformar? ¿Quiénes? ¿Se trató todo eso? ¿Cómo va a ser la mecánica? Bueno, la verdad que hicimos un caminito de hormiga para llegar a estas alturas, después de haber visto el fracaso en el Senado de esa comisión investigadora que quisieron crear. Creo que se dio vuelta por un voto que se había comprometido, y al haber visto esa experiencia nosotros hicimos todo un caminito que nos llevó a aprobar 3 cosas ayer. Lo que es más rimbombante para la prensa, por supuesto, es una comisión investigadora que va a estar 3 meses y tiene un mes para hacer informes investigando lo que ha sucedido con la criptomoneda Libra. Por otro lado, un pedido de informes por escrito para que el gobierno escriba respuestas y se comprometa políticamente con las preguntas de la Cámara de Diputados. Y por otro lado, desactivar un intento que hizo el gobierno de que no haya explicaciones políticas en una interpelación, es decir, en un recinto lleno de diputados preguntando y repreguntando a los funcionarios que cita el Congreso Nacional. Bueno, esas 3 cosas se aprobaron ayer. Y respecto de la comisión, es una comisión de 24 miembros que se va a constituir por primera vez, como bien dijiste vos, la semana del 23, y ahí vamos a tener que empezar a negociar un reglamento, y toda la previa o los días previos hasta llegar a eso se arman la conformación, es decir, todos los bloques van mandando sus propuestas, y de nuestro bloque, Nicolás Mazzot y yo somos las 2 que iríamos. Y creo que es muy importante resaltar de que no tiene un don directo, porque hemos querido salir de la polarización en este tema entre el kirchnerismo y el gobierno para ir al camino del centro, que es el que nos permitió llegar a este punto, es decir, dar de baja en esta instancia la discusión de juicio político, porque no están los votos y porque entendemos que no están las condiciones para eso, pero tampoco caer en la del gobierno, que no doy ninguna explicación porque hago todo bien. Entonces vas a ver que la conformación de esos 24 miembros de la comisión, hay mucha representación del centro para que la discusión sea lo más racional y fuera de la polarización. ¿Y para qué sirve la comisión investigadora? ¿Va a producir pruebas, por ejemplo, para la causa judicial? ¿Puede ser querellante? ¿Puede transformarse en querellante de las 2 causas judiciales que hay por la estafa de Criptolibra?
No, no podría ser querellante el Congreso Nacional, no creo que eso sea jurídicamente válido. Sí hay experiencia en la Argentina ante escándalos, sobre todo en la época del menemismo, de hacer comisiones investigadoras que no quieren hacer lo mismo que la justicia, que es una investigación penal para investigar delitos y castigar a los responsables. Esta es una investigación política que tiene que ver con un escándalo que en el mundo lo están llamando al presidente estafador, a su hermana valijera. Bueno, eso es se mancilla la primera magistratura del país y eso se sale políticamente. Parte de eso es exigir explicaciones políticas, exigir, porque el gobierno no ha hecho renunciar a nadie, ha hecho una entrevista que no ha tenido preguntas y repreguntas, incluso se ha metido un asesor al medio, es decir, no ha tenido una espontaneidad, y cuando quiso mandarlo a Francos a dar explicaciones, lo ha hecho, bueno, un día antes de Pascuas, cosa que no haya aviones para que lleguen, se puedan ir varios diputados, en un procedimiento que es para otra cosa, y que sea algo cortito y sencillo como haciendo fulbito para la tribuna. Bueno, lo que vamos a hacer es una investigación política para llegar a las consecuencias. Si encontramos algo que tiene que ver con delitos, nos daremos vuelta y se lo dejaremos en el estrado de la justicia para que hagan lo que tengan que hacer. ¿Y qué quiere decir investigación política? ¿Que se investigue qué cosa, por ejemplo? Bueno, lo primero es exigir explicaciones de qué sucedió. Digo, el gobierno no ha echado a ningún funcionario, por lo tanto está aceptando las responsabilidades que se le endilgan al no tomar lo más natural que hay en la política, que es que existan fusibles políticos que sean los que sean echados y que la sociedad pueda ver de que hubo una consecuencia por las acciones. Bueno, como eso no sucedió, nosotros tenemos que ver qué funcionarios estuvieron involucrados, tenemos que ver si el Estado Nacional podría ser demandado o no, cuáles son las consecuencias, si hubo dinero público involucrado o no. Bueno, ese tipo de preguntas que no necesariamente son de calibre delictual, se hace en el marco del Congreso, es mucho más amplia, podemos hacer una discusión también para proteger a la Argentina de eventuales juicios, porque yo si fuera abogado de un estafado por esta criptomoneda, no solo iría contra Javier Milei, Karina, sino también iría contra el Estado argentino y que después me prueben que no tuvo nada que ver. Bueno, ese proceso es político. Oscar, que se entiende bien, ¿se podría convocar a, por ejemplo, a funcionarios que estuvieron directamente involucrados? Porque, por ejemplo, ayer se anunció que se va a interpelar a Guillermo Francos, a Luis Caputo y a Mariano Cunio Libarona, pero ninguno de los tres estuvo directamente involucrado. En cambio, Karina Milei fue nombrada por Hayden Davis. Santiago Caputo tenía relación con Mauricio Novelli. ¿Se podría convocar a Mauricio Novelli a declarar? ¿Se podría convocar al Gordo Dan, por ejemplo, que tuiteó después del presidente y retuiteó? ¿Se podría convocar a Martín Menem, que retuiteó el tuit del presidente y que también dicen que participó, digamos, de por lo menos la difusión? Bueno, había muchas ideas de a quién interpelar. Al presidente no lo podemos interpelar porque no nos permite la Constitución, pero al resto de los funcionarios podríamos haberlo hecho. Lo cierto es que tuvimos que hacer un listado que nos diera los votos para aprobar la interpelación. Por lo tanto, si no está Adorni y Karina ahí, tiene que ver con que algunos bloques nos planteaban de que, por distintos motivos, atendibles en algunos casos, no lo creían conveniente. Por eso la interpelación salió con lo que pudimos conseguir en votos, que te agrego a ese listado que vos bien dijiste, también lo hemos citado al titular de la Comisión Nacional de Valores, que si bien no es tan conocido como figura política, es el que tendría que ser responsable de controlar el funcionamiento de las criptomonedas y las billeteras virtuales dentro de Argentina, atento a la información que tenemos. Pero sí tiene entre sus facultades esta comisión que hemos creado, citar a funcionarios, y incluso hay antecedentes en la Cámara de Diputados, en otras cámaras, que ha pedido ayuda a la justicia para hacer comparecer a funcionarios que no querían, o a personas que no querían comparecer. Incluso también podemos intentar, que lo vamos a hacer, que los involucrados que están generalmente en Estados Unidos declaren a través de Zoom o de un mecanismo que dé las mismas garantías, pero que no haga necesario un viaje, tratar de conseguir el testimonio de personas que estén directamente involucrados y que nos permita enriquecer el proceso político de tener mayor información. Claro, el que preside la Comisión Nacional de Valores es Roberto Silva, ¿no? También había un funcionario que había nombrado en la Comisión de Valores la propia Karina Milei, que renunció hace menos de un mes, renunció a la Comisión de Valores, que era un funcionario relacionado con Mauricio Novelli, con Hayden Davis,
Binance y con otros que estaban vinculados a esas empresas de criptomonedas, ¿no? Así es, bueno, hay una maraña enorme que hay que desentrañar, pero lo cierto es que tampoco quedó claro la explicación de por qué se iba. Todos podemos suponer que tiene que ver con este escándalo, pero Claro. lo cierto es que más allá de su relación con el escándalo o no, la persona que renunció, sigue estando el titular de la Comisión Nacional de Valores en la Claro. posición de tener que controlar las criptomonedas en Argentina. Y bueno, si el presidente tuiteó la invitación a comprar una criptomoneda en la Argentina, bueno, necesitamos saber si estaba inscripta esta criptomoneda, inferimos que no, pero bueno, esas preguntas las tienen que responder ellos y dejarnos bien claro qué ha sucedido. Exacto. Era el Sergio Morales, era el socio de Novelli, de Mauricio Novelli, que renunció a la Comisión Nacional de Valores, que había sido puesto por Karina Milei. Bueno, interesantísimo todo este tema, pero hoy va a haber marcha en el Congreso de los Jubilados y va a estar la CGT. ¿Qué clima se vive en el Congreso sobre esta nueva marcha? ¿Qué prevén que pase y cómo sigue el reclamo de los jubilados, Oscar? Bueno, me parece muy interesante lo que planteas porque entiendo que a la prensa le interese mucho más hablar de una comisión investigadora al poder, pero también la sesión de ayer fue muy importante otras cosas que se aprobaron, entre ellas lograr imponerle a José Luis Esper que tenga que abrir la comisión de presupuesto para discutir la salida de la moratoria en todos los proyectos que hay dando vuelta de todos los colores políticos, porque el gobierno lo venía bloqueando. Entonces, realmente todos los temas previsionales que viene bloqueando el gobierno, ayer lo hemos destrabado imponiéndole una fecha en la cual tiene que dictaminarse un proyecto para volver al recinto, que es el mismo caminito que logramos hacer para muchas cosas, entre ellas aprobar estos temas de la criptomoneda. Así que creemos que durante todo el mes de abril, hasta los primeros días de mayo, vamos a poder dar una discusión dentro de la Cámara de Diputados del mejor proyecto posible, el que tenga los votos, para tratar de dar una solución al gobierno, digo, a los jubilados, porque no queremos, digamos, desatender por enormes coyunturas la gente de a pie, sobre todo los jubilados, que son los que con su cuero han pagado mucho más el costo del ajuste. Perdóname, creo que eso es una... perdóname que te interrumpa, pero es muy importante lo que estás mencionando. ¿Qué propone exactamente el proyecto que se va a debatir? Que se reanude la moratoria a los jubilados, porque lo que hizo el gobierno fue suspender la moratoria, ¿no? Sí, se cayó la moratoria, digamos, que tenía una fecha de corte, y lo que no hizo no solo renovarla, sino que además no estableció una salida ordenada o un sistema de acople, como muchos proponíamos, porque en definitiva hay gente, no sé, hay mujeres que tienen 28 años de aporte y quedan en la misma situación de alguien que no hizo ningún aporte, teniendo que ir a la PUAM, que es una asistencia muy chica o muy desfasada con la realidad económica actual. Claro. Lo cierto es que hay 20 proyectos... Cuando cae la moratoria quiere decir que esos jubilados que estaban cobrando por la moratoria, las moratorias que se dictaron en el gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo, y creo que también Mauricio Macri y Alberto Fernández, esos jubilados se les cae directamente el haber, ya no lo cobran más. ¿Es así? No, en realidad la moratoria es que no ingresen, o sea, lo que pasa es que no ingresa nueva gente. Que no ingresen nuevos. Gente, Bien. claro, pero mucha gente viene estando en el proceso, o está, digamos, está cerca de conseguir el proceso, o tienen algunos años de aporte y quedan en igualdad de condiciones con una persona que nunca hizo ningún aporte, al no establecerse un mecanismo de salida de la moratoria. Claro. Porque existía la jubilación normal y la moratoria. No había nada intermedio. Al desaparecer la moratoria, más allá de que muchos proponen restablecerla o hacer una nueva moratoria, lo cierto es que de mínima, si salimos de la moratoria, tenía que haber un mecanismo que empalme esa salida. Lo hemos logrado imponer en alguna sesión, si mal no recuerdo, en la ley de bases, cuando el gobierno desentendió este tema, logramos tirar para adelante unos meses más para poder discutir ese sistema empalme y logramos salvar unos meses la moratoria. Lo que pasa es que el gobierno nos bloqueó la posibilidad de discutir ese empalme, en gran medida porque la comisión de presupuesto que preside Esper nunca se abrió para discutir estos temas. Lo que hicimos ayer fue justamente obligar a que todo proyecto que ande dando vuelta por este tema sea tratado para lograr un proyecto que unifique la mayor cantidad de proyectos posibles. Y restablecer la moratoria, digamos, con esos proyectos.
Bueno, algunos proyectos buscan restablecer, yo creo que la mayoría de los proyectos lo que buscan es establecer un sistema de empalme. Por ejemplo, Bien. Nicolás Mazzotti y yo hemos presentado un proyecto que lo que busca es establecer que el que tenga aportes tenga derecho a una asistencia previsional, que es un mejor sistema de empalme. No podemos desconocer a la gente que tenga aportes aunque no lleguen al mínimo de 30 años. Bien, excelente. Oscar, diputado Oscar Agos Carreño, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Te mando un abrazo, Mariano. Abrazo Adiós. grande. Era el diputado Oscar Agos Carreño, que es del PRO de Córdoba, pero está en el bloque de Encuentro Federal.